¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán. En el video del día de hoy vamos a estar revisando y analizando la nueva colección de Sherlock Holmes que está a punto de salir en España. Así es, por ahora en Latinoamérica solo podemos desear como perro abajo de la mesa mientras esperamos que RBA traiga a nuestros países esta maravilla que empezamos a ver ahora. Miren lo que es esto, miren lo que es esta belleza increíble. The Sherlock Holmes Collection, edición vintage. Todos los casos que hicieron de Sherlock Holmes un mito a nivel mundial. Miren lo que son estos libros. O sea, observen esta belleza, la tapa, el lomo, las letras, la tipografía, el diseño. Son tapa dura, o sea, están ilustrados. Fíjense, la verdad que desde que lo vi ayer dije, tengo que hacer un video de esto, aunque no vaya a salir en Argentina, porque nos puede estar viendo gente de España y espero que en los comentarios nos cuenten su experiencia con esta colección, si la están coleccionando, porque la verdad es que en Latinoamérica hasta ahora no ha llegado. Cuéntenos por favor, porque yo no puedo más dejar de maravillarme y de desear que venga lo más pronto posible a Argentina en mi caso. Dice así: la colección más completa del rey de los detectives, Sherlock Holmes, forma parte de esta estirpe de personajes que superan en fama a su propio autor y se convierten en mitos literarios. Desde su misma creación, en 1887, la popularidad de Holmes fue tal que aún en vida de Arthur Conan Doyle, otros autores contribuyeron a la inmortalidad del personaje escribiendo un gran número de novelas y relatos con el detective como protagonista. Esta exclusiva colección reúne por primera vez todos los casos que hicieron de Sherlock Holmes un mito a nivel mundial, tanto las aventuras y novelas escritas por Doyle, su creador, como una selección de aventuras sobre el personaje escritas por otros autores en vida de Doyle. Bueno, se contradice un poco porque por un lado dice todos los casos, por el otro lado dice que hay una selección de aventuras de los otros autores. Es imposible tener todas las aventuras de Sherlock Holmes porque hay muchas que son lo que hoy llamaríamos fanfiction, ¿sí? Historias que se publicaron no de manera oficial, los derechos de Sherlock Holmes no los tiene cualquiera, y bueno, algunas se hicieron más conocidas que otras, algunas tienen mucho nivel. Se trata de una colección única que permite profundizar como nunca en la figura del detective más famoso de todos los tiempos. Estoy de acuerdo. Una edición coleccionista que evoca una época única. Acá es donde va a hablar de la edición. Una exclusiva edición vintage que reproduce las cubiertas de la revista inglesa The Strand Magazine, paradigma del diseño victoriano, medio donde Conan Doyle empezó a publicar las aventuras del popular detective. También recupera en los interiores las ilustraciones que acompañaron a estas primeras publicaciones. Fíjense entonces, estamos hablando de tapa dura, letra y tipografía grande porque el libro es enorme, claridad en la lectura, tapa dura dijimos, el lomo, los diseños de la tapa pintados. ¿Qué más se le puede pedir? La verdad, y encima de todo está la obra completa de Arthur Conan Doyle y un montonazo, decenas y decenas de libros que recopilan más aventuras de Sherlock Holmes, muchas inéditas, porque esto es lo más importante. Van a ver tomar agua en el video porque lo quiero hacer sin cortes, Quiero hacerlo bien rápido y sacarlo mañana, pasado, porque esto es una noticia nueva y el video tiene que salir lo más rápido posible. Miramos las primeras entregas. El Sabuesos de los Baskerville. Fíjense que no empieza con el primer libro de Sherlock Holmes, que es Estudio en Escarlata. Ahora cuando veamos los 60 tomos, vamos a analizar uno por uno porque hay muchos que son inéditos y de los que no se conocen, pero por lo menos los de Doyle. Primero sale El Sabueso de los Baskerville y después sale Estudio en Escarlata, que es el primer libro de Doyle. Después viene El Signo de los Cuatro, Escándalo en Bohemia, El Carbunclo Azul. Tanto Escándalo en Bohemia como El Carbunclo Azul forman parte de un libro llamado Aventuras de Sherlock Holmes, que es uno de los que tengo yo, que no lo tengo completo. A ver si se ve bien. Ahí tenemos Las Aventuras de Sherlock Holmes, que yo lo tengo por la edición que en los años 90, cuando yo era muy pequeño, sacó el Diario Popular. Y bueno, quedó ahí, tiene unas 6 aventuras, 5 o 6 aventuras, no está todas las aventuras de Sherlock Holmes completa, pero bueno.
de eso se tratan estos primeros 5 tomos. Las entregas. Para los españoles que están viendo, la colección completa está compuesta por 60 entregas. Son 60 libros que encontrarás las primeras 4 entregas cada 2 semanas a partir de la entrega número 5 por semana a semana. También se puede uno suscribir y recibir mensualmente sin compromiso de permanencia. Es decir, se pueden dar de baja en cualquier momento. Pueden variar el orden de los libros, también dice. No, el importe de cada entrega. El libro 1, en oferta, 2,95 €, o sea, casi 3 euros. Y desde la segunda entrega en adelante, 11 euros, 10,95. La verdad es que estos números en Argentina parece altísimo, pero bueno, las monedas son distintas en cada país. 11 euros y 3 euros en oferta el primero, que es El sabueso de los Baskerville. Entonces, vamos a las entregas y ahora sí, vamos a tratar de analizar, aunque sea las primeras, que son las de Doyle, y vamos a ver cuáles son las imprescindibles, aquellas que en el caso de no poder comprar toda la colección, aquellas que te tenés que ir a buscar y a reservar en el puesto de periódicos, porque son las que no pueden faltar en tu biblioteca. ¿Cuáles son los imprescindibles de esta colección de 60? Bueno, vamos a analizar un poco la historia de Sherlock Holmes y en base a esto ir anotando cuáles son los más importantes. Vemos que empieza esta... Acá tenemos los 60 números, ¿verdad? Los 60 tomos. Nosotros vamos a tratar de ubicarnos en la primera columna, en la de la izquierda, que son los más importantes. Ubicándonos en la columna de la izquierda, tenemos en primer lugar El sabueso de los Baskerville, que es aquella que está en oferta y sale 3 euros. No es la primera historia de Sherlock Holmes. La primera historia de Sherlock Holmes es Estudio en Escarlata, es la entrega número 2. Es una novela en la que el personaje aparece por primera vez, tanto él como Watson, su fiel compañero. Estudio en Escarlata es el primer caso de Sherlock Holmes, es una novela publicada en 1887 y fue un éxito rotundo, ¿no? A partir de allí se publicó la segunda novela, El signo de los cuatro, que es la que aparece en la entrega número 3, es decir, no sé por qué se publica primero El sabueso de los Baskerville, que viene mucho después, no solo en la cronología del personaje, sino también la cronología de la vida del autor. Hay una cuestión de estilo. Si vas a leer la obra de un autor, es mejor empezar por el principio, a ver cómo fue evolucionando su escritura. Empezar por El sabueso de los Baskerville claramente no es lo mejor. A la hora de leer Sherlock Holmes, es mejor empezar por el primer caso, Estudio en Escarlata, y luego seguir por El signo de los cuatro, y a partir del número 3 sí están ordenados, más o menos. Ahora vamos a seguir entonces analizando. Novela número 1, Estudio en Escarlata, y número 2, El signo de los cuatro. Luego viene un tomo de cuentos que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes, que es el que te mostré acá, que en versión, por supuesto, reducida. Las aventuras de Sherlock Holmes se publicó en 2 tomos, primera y segunda parte, que son los que seguramente están aquí, las entregas 4 y 5. Escándalo en Bohemia, entrega número 4, y El carbunclo azul, en la entrega número 5. ¿Por qué digo esto? Porque El carbunclo azul y Escándalo en Bohemia son cuentos de este libro, de las aventuras de Sherlock Holmes. Así que claramente son los 2 tomos a los que la editorial decidió ponerle estos títulos. Después de las aventuras de Sherlock Holmes, tiene otro libro de cuentos que se llama Memorias de Sherlock Holmes. Este libro tiene muchos cuentos, entre ellos tiene La estrella de plata, El problema final, son las entregas números 6 y 7. Claramente son los 2 tomos en los que se publicó Memorias de Sherlock Holmes. Y acá hay un pequeño spoiler que todo el mundo lo sabe, que es que al final del problema final, valga la redundancia, Arthur Conan Doyle mata a Sherlock Holmes. Muere al final de este libro. Este libro se publicó en 1894. Si hacen memoria, habíamos dicho que Estudio en Escarlata se había publicado en 1887, es decir, que tardó 7 años Arthur Conan Doyle en matar a Sherlock Holmes. Este personaje que le había dado mucho dinero y mucha fama, gloria, mucha gloria, porque estamos hablando de un señor terriblemente admirado.
pero que sin embargo estaba cansado de escribir lo mismo. Arthur Conan Doyle tenía otras inquietudes literarias. Recordemos que entre otros libros él escribió El Mundo Perdido, que es uno de los primeros libros de ciencia ficción de toda la historia, sin duda, en el cual se trata de dinosaurios, en el cual se inspiró Michael Crichton para escribir Jurassic Park. De hecho, la secuela de Jurassic Park se llama igual, El Mundo Perdido. Entonces, luego del problema final, él, cansado de todo, mata a Sherlock Holmes y dice: me cansé, no escribo más Sherlock Holmes, muere en el problema final. Esto pasa en 1894. Cuando muere el personaje, el autor empieza a recibir ofertas para revivirlo, porque la verdad es que estas historias se vendían y se vendían muy bien. Los periódicos pagaban y las revistas pagaban mucho para publicarlas y se vendían muy bien las revistas. Entonces, la falta de historias de Sherlock Holmes hizo que un montón de otros escritores del mundo, de distintos lugares, empezaban a publicar y escribir sus propias aventuras de Sherlock Holmes, lo que hoy llamaríamos fanfiction, pero es que lo hacían también por dinero, porque se publicaban en revistas también, en otro tipo de revistas, pero se publicaban. Empezaron a circular un montón de historias, algunas de las cuales eran muy buenas y que son las que están aquí, en estos 60 tomos, las que recopila RBA. Entre esas historias, claro, había algunas que a Doyle no le gustaba. Empezó él a perder dominio de su personaje, empezó a perder dominio de su historia. Porque si bien él había cerrado la historia de Sherlock Holmes con su muerte en el problema final, empezó a desesperarse viendo que su personaje hacía cosas que él no quería. No tuvo más remedio que retomarlo. Cuando lo retoma, es 8 años después, al año 1902, cuando publica El Sabueso de los Baskerville. El Sabueso de los Baskerville es la única novela de Sherlock Holmes que yo tengo, que la rescaté de unos libros de lectura de la secundaria que solían venderse. Rescaté esta novela para no venderla y me la quedé por el resto de mi vida. El Sabueso de los Baskerville es el regreso de Sherlock Holmes. Fue un extraordinario éxito de ventas, de crítica. Es uno de los clásicos de la literatura mundial. Creo yo es la historia más conocida de Arthur Conan Doyle y de Sherlock Holmes, por eso está en la entrega número 1. RBA claramente quiere empujar la colección con la apuesta fuerte de lanzar El Sabueso de los Baskerville en la entrega número 1, que para mí es un error, porque Estudio en Escarlata es una apuesta fuertísima también. Estamos hablando de la primera aparición del detective. Además es un libro también clásico, Estudio en Escarlata, muy pero muy importante. Creo que los Baskerville es más conocido, pero bueno, es allí entonces donde pasamos a la entrega número 1. Entonces tenemos las primeras 7 entregas con los primeros 7 tomos publicados por Doyle. A partir de ahora empiezan a llegar cada vez más historias que iba a escribir este autor. Luego de Sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle escribe un libro, un volumen de cuentos llamado El regreso de Sherlock Holmes. Claro, muchos años después, estamos hablando ya de 1904, 10 años después del problema final, 2 años después del Sabueso de los Baskerville, escribe El regreso de Sherlock Holmes, que también se va a publicar en 2 tomos. Entre los cuentos que formaban parte de este volumen están La casa vacía y Charles Augustus Milverton, las entregas número 8 y 9 de esta colección. O sea que luego de los 7 primeros números vienen cronológicamente el 8 y el 9. Está bien ordenada la colección, solo que El Sabueso de los Baskerville debería leerse entre el problema final y La casa vacía, nada más que eso. 10 años pasaría Doyle sin publicar nada de Sherlock Holmes hasta que en 1914 se publicaría El Valle del Terror. El Valle del Terror es una novela, es una historia autoconclusiva que retoma las aventuras muchos años después y 3 años más tarde, en 1917, va a volver a publicar otro libro de historias cortas, de cuentos. El título es en realidad Su última reverencia. Su última reverencia no está en la lista, sin embargo, en la entrega número 10, El pabellón Wisteria lleva el nombre de uno de los cuentos de ese libro, así que seguramente RBA decidió titular El pabellón Wisteria a la novela que conocemos como Su última reverencia. Viene después del Valle del Terror, no es una novela, perdón, libro de cuentos.
después del Valle del Terror. Acá está antes. El último libro que publicó Doyle de Sherlock Holmes, también en 2 volúmenes, se llama El archivo de Sherlock Holmes. Es otra historia de cuentos que contiene, entre ellos, tanto la piedra de Mazarino como los 3 gabletes, las entregas 12 y 13. Hasta aquí entonces las novelas y cuentos de Sherlock Holmes publicadas por Doyle. Luego en la entrega número 14 lleva el nombre El tren especial desaparecido. Este es un cuento, historia corta que Doyle publicó en una revista. Es una historia de Sherlock Holmes y no está integrada en ninguno de los libros publicados, de los tomos publicados oficialmente. RBA nos pone la entrega número 14 con el título, lleva el título de este cuento, y seguramente complementará con alguna otra historia que no nos dice, pero bueno, la entrega número 14 también tiene una historia de Doyle. Una particularidad se da en la entrega número 15. A partir de la entrega número 15, entonces, empiezan todas las historias que no son de Arthur Conan Doyle, no son las oficiales del canon, y que algunas son el gran descubrimiento de esta colección, y tendrán seguramente distintos estilos y fundamentalmente también distintas calidades. La entrega número 15 es muy especial. Está escrita nada más y nada menos que por Mark Twain. Se trata de 2 detectives ante un barril. Mark Twain, el autor de Aventuras de Huck Finn, Aventuras de Tom Sawyer, del Príncipe y el Mendigo, ¿sí? Y mientras escribía Tom Sawyer, Huck Finn, El Príncipe y el Mendigo, Mark Twain se escribió una historia de Sherlock Holmes, la publicó y nada, es la número 15. Por supuesto, RBA tuvo la delicadeza de poner el tomo de Mark Twain inmediatamente después de todas las de Doyle, para que en la biblioteca quede hermoso, ¿no? Todos los de Doyle, después viene el de Twain, y después discutimos el resto, ¿no? 2 detectives ante un barril es una historia entonces que no es en sí un clásico por la historia misma, sino por la persona que lo escribió. Mark Twain es un escritor clásico. Todo lo escrito por Mark Twain es clásico. Entonces, teniendo en cuenta que RBA no nos dice los autores de los libros, porque luego yo estuve investigando y el resto de los libros no todos aparecen, ni siquiera en Google. Son difíciles de encontrar. Además de que son difíciles de encontrar, algunos son inéditos en castellano y inéditos en español. Así que vamos a tratar de analizar y tomar la decisión de cuáles de estos son los imprescindibles. En el caso de que no tenga el dinero para comprarte los 60 tomos, ¿qué deberías comprarte? La respuesta es muy fácil. Los de Doyle, los primeros 14 tomos, son los clásicos y los más importantes. Yo no sé si el lomo, no se alcanza bien a ver acá, si el lomo de los libros tiene un numerito. Si las entregas no vienen por número, podés respetar todo poniendo después del problema final el sabueso de los Baskerville y luego la casa vacía, nada más. El resto está todo bien ordenado. Si no tenés el dinero para los 60 tomos, te comprás los 14 primeros y en la biblioteca va a quedar hermoso. Tenés toda la colección de Sherlock Holmes escrita por Arthur Conan Doyle. El resto lo podemos discutir. Si tenés un poquito más de dinero, te compras el 15. Lo escribió Mark Twain, también es importante. Los 15 primeros, ampliamos. Los indispensables del 1 al 15. A partir del 15 son historias que pueden faltar o no en tu biblioteca, depende del fanatismo que tengas por Sherlock Holmes. Por supuesto que yo me leería y me compraría todo si pudiera, pero entiendo que no siempre se va a poder. Y de hecho, si viene en Argentina, yo haré el esfuerzo, pero no sé si voy a poder comprar los 60 tomos. Me voy a esforzar por comprar los 15 primeros. Quiero tener los de Doyle y el de Mark Twain, que es un capricho mío, que también me parece importante. Acá tenemos los títulos. Vamos a ver que Sherlock Holmes en los libros que no son de Doyle va a viajar por el mundo. Tenemos aquí Baltimore, Estados Unidos. Tenemos el asesinato en el harén, en la entrega número 60. Posiblemente transcurra en el mundo árabe. Tenemos la venganza de la Camorra. Posiblemente transcurra en Italia. Bueno, en fin. Vamos a tener seguramente distintas aventuras de este detective por todo el mundo.
Y debo decir dos cosas. En primer lugar, yo cuando me compré la colección de Julio Verne eran 59 tomos. Tenía la particularidad de que eran 59 tomos todos de Julio Verne. Acá, al no ser todos de Doyle, del número 16 en adelante no son tan importantes, pero también son más difíciles de conseguir. Así que esta es una gran oportunidad y yo diría que es única. Es una oportunidad única en la historia, la de poder conseguir todos estos libros en español en una colección y en una edición tan linda. La verdad, vas a conseguirte todos los libros de Sherlock Holmes, ni siquiera usados, ni en digital, en nada, no los vas a conseguir. Todos estos libros no los vas a conseguir. Es un gran trabajo que ha hecho la editorial. Recopilar todas estas historias. Yo creo que ni siquiera el índice se puede conseguir. Así que al que pueda, aprovecharla porque va a ser maravilloso. Tenés horas y horas de una lectura única. Y, repito, no hay manera de poder juntar todos estos libros en una colección. Así que bueno, si son de España, espero sus comentarios contándome de qué tal está esta colección. No sé qué linda, pero no importa, contame de los detalles para que yo desee más. Llenemos de comentarios para que RBA nos traiga pronto esta colección maravillosa a Latinoamérica. Muchas gracias si has llegado hasta acá. Entonces, dale like al video si te gustó, si te interesó. Suscríbete si querés más de este tipo de contenido. Te invito a que veas estos otros videos de coleccionismo y te quedes en el canal. Nos estaremos viendo en la próxima, que espero que sea muy pronto.